en la sombra de las escarpadas montañas Siskiyou de Oregón. Un acto desesperado de violencia en 1923 cambiaría para siempre el panorama del crimen y la justicia estadounidense. El tren número 13 de Southern Pacific Railroad, comúnmente conocido como el Expreso de San Francisco, se convirtió en el escenario de lo que muchos historiadores consideran el último gran robo de trenes del oeste americano. Los hermanos D'Outremont, Ray, Roy y Hume, tres jóvenes de orígenes humildes, desataron una secuencia de eventos que dejó a 4 hombres muertos, lanzó la mayor cacería de hombres de su época y finalmente marcó un punto de inflexión en la ciencia forense. Su fallido intento de robo y los métodos científicos utilizados para identificarlos y capturarlos unen dos mundos distintos: la desvanecida justicia fronteriza del salvaje pasado de América y la emergente era moderna de la investigación basada en evidencia. Mientras el vapor de la locomotora del tren 13 se elevaba al aire de la montaña ese fatídico día de octubre, ni los D'Outremont ni los hombres con los que se encontraron podrían haber imaginado cuán profundamente este fallido atraco daría forma a la evolución de la investigación criminal en América. Para Huellas de la Frontera, esta es la historia del atraco más mortal del viejo oeste. Mientras los años dorados de la era terminaban al atardecer y se adentraban tanto en la noche como en un nuevo amanecer. Idéntico. Los gemelos idénticos Ray y Roy D'Outremont nacieron el 30 de marzo de 1900 en Iowa. Su hermano menor Hugh llegó el 21 de febrero de 1904 en Arkansas. Su padre, Paul P. D'Outremont, tenía raíces francesas, mientras que su madre, Isabella Bertha Wambacher, provenía de ascendencia alemana. La familia finalmente hizo de Albany, Oregón, su hogar, donde su padre tenía una barbería. Los 3 hermanos se ganaban la vida en la desafiante industria maderera mientras crecían. Para 1916, los gemelos habían comenzado a vagar lejos de casa, especialmente después de que su padre abandonara repentinamente a la familia. Sin muchos lazos que los ataran, aprendieron a vivir en constante movimiento, saltando de trenes de carga en busca de trabajo. Tomaban cualquier trabajo que podían encontrar, incluso la cosecha de frutas para sobrevivir. Ray D'Outremont abrazó particularmente el movimiento laboral, uniéndose a los trabajadores industriales del mundo, o trabajadores industriales del mundo comúnmente llamados los Wobblies. Fundada en Chicago en 1905, la Trabajadores Industriales del Mundo buscaba crear una fuerza unificada de trabajadores en todas las industrias. Sus ideas se basaban en el sindicalismo industrial y tenían un fuerte vínculo con los grupos socialistas y anarquistas. Sus métodos audaces, a menudo agresivos, despertaron tanto apoyo como críticas. La conexión de Ray con la Trabajadores Industriales del Mundo le trajo problemas legales. En 1919, su participación con la organización lo llevó a su colocación en un reformatorio en Monroe, Washington, donde pasó casi un año encerrado. El año siguiente, durante el pánico rojo a nivel nacional, cuando el miedo a las influencias comunistas y radicales era alto, las autoridades arrestaron a Ray en Vancouver, Washington, como parte de un esfuerzo generalizado para capturar a sospechosos de apoyar a los bolcheviques. Tras pasar otro año en una prisión del noroeste del Pacífico, se reencontró con su gemelo en 1921. Hugh D'Outremont eligió un camino de vida diferente. A diferencia de sus hermanos mayores, él se mantuvo comprometido con su educación e hizo bien tanto en estudios como en deportes. Un estudiante sobresaliente que también jugó como mariscal de campo en el equipo de fútbol de su secundaria. Tras graduarse en 1922, se unió a Ray y Roy en un campamento de tala en Silverton, Oregón. En ese momento, Silverton era una ciudad maderera en rápido crecimiento a orillas del arroyo Silver. Era tan obrero como Cascadia podía ser para la época. Muchos de los hombres eran hijos de pioneros y nietos de tramperos de pieles que habían recorrido los senderos hacia el oeste durante un siglo antes de establecerse en los mares de pastizales de siempre verde. Para la mayoría, la vida en Silverton definía el sueño americano. Para los hermanos D'Outremont, Silverton definía la antítesis. Buscaban riquezas más allá de los confines del trabajo y se volcaron a una vida de forajidos, como los antagonistas de sus antepasados que saqueaban las llanuras.
¿Qué mejor lugar que los bosques del noroeste del Pacífico para sembrar las semillas de su mala racha, donde los tres trabajaban bajo nombres falsos para ocultar sus identidades? El uso de nombres falsos fue solo el comienzo de un engaño mucho mayor. Uno que pronto los llevaría a uno de los capítulos finales más infames de la leyenda del Viejo Oeste. Los hermanos Deutermont trabajaron como leñadores bajo seudónimos durante 4 meses antes de recurrir a un plan mucho más arriesgado. El 11 de octubre de 1923 intentaron robar el San Francisco Express, un tren del Southern Pacific Railroad que viajaba de Portland a San Francisco. Eligieron atacar cuando el tren pasaba por las montañas Siskiyou, una zona difícil a lo largo de la frontera entre Oregon y California. Los hermanos pensaron que el tren llevaba mucho dinero, y vieron su oportunidad y realizaron su parada regular en el túnel 13 para revisar los frenos. Construido en 1887 a través de roca sólida, el túnel 13 se encontraba debajo del paso Siskiyou, el punto más alto en la ruta del Pacífico Sur entre Portland y el sur de California. Los trenes en este camino enfrentaban una empinada subida fuera de Ashland, frecuentemente requiriendo un motor adicional para impulsarlos. En la entrada este del túnel, llamada la estación de trabajo Siskiyou, las tripulaciones de los trenes realizarían controles de seguridad antes de comenzar el peligroso viaje cuesta abajo hacia California. Los Deutermonts pensaron que esta parada creaba la oportunidad perfecta para atacar. Mientras planeaban, los hermanos encontraron una cabaña vacía escondida en el bosque sobre el túnel, junto a la antigua carretera de peaje Dollarhide. Almacenaron suministros allí, incluyendo comida, armas y una caja completa de dinamita con un detonador. Durante semanas planearon todo el robo, calculando el tiempo necesario y preparándose para la perfección. Cuando las hojas del cornejo y del arce maduraron hasta un amarillo atardecer, era hora de que comenzara el último asalto del Viejo Oeste. Alrededor del mediodía del 11 de octubre, Ray Deutermont esperaba en la entrada oeste del túnel con la dinamita, mientras sus hermanos Roy y Hugh, llevando una escopeta recortada y pistolas, caminaban por el paso hacia el lado este. Cerca de las 12:30 p.m., el tren hacia el sur alcanzó la entrada este del túnel. El tren tenía un motor, un vagón de correo, 4 de equipaje y 3 coches de pasajeros. Como se esperaba, el motor auxiliar se desacopló y se movió a una vía separada, dando paso a la locomotora principal. Antes de que el ingeniero Sidney Bates y el fogonero Marvin Zeng pudieran terminar sus controles de seguridad, Roy y Hugh saltaron de su escondite y subieron a bordo, obligando a Bates a conducir el tren hacia adelante a través del túnel, deteniéndose justo fuera de la entrada occidental. Los hermanos querían robar el vagón de correo, creyendo que contenía una fortuna, pero el empleado de correos Elvin Daugherty, presintiendo problemas, se encerró dentro. Los ladrones le ordenaron abrir la puerta, pero él se negó. Exigieron de nuevo, pero Daugherty se negó a ceder. Sin otra opción, los Deutermonts decidieron usar su plan de respaldo: explosivos. El destino del tren y de todos los que estaban en él estaba a punto de tomar un giro mortal. El plan de robo de los hermanos Deutermont salió terriblemente mal en el segundo en que Roy cometió un error crítico. En lugar de usar solo unas pocas barras de dinamita para abrir la puerta del vagón de correo, hizo explotar toda la caja. La enorme explosión atravesó el vagón, matando al empleado postal Elvin Daugherty de inmediato y convirtiendo el compartimento en un montón de escombros. Pero en lugar de encontrar dinero u oro, la explosión solo dispersó las bolsas de correo. Su objetivo fue erróneo desde el inicio. La fuerte explosión llamó la atención de Coyle Johnson, un frenador que trabajaba en Ashland. Creyendo que el ruido venía de la caldera del tren, atravesó el túnel 13 para revisar. Tan pronto como salió de la salida oeste, los hermanos le dispararon, matándolo inmediatamente. Preocupados de que pronto llegarían más trabajadores del ferrocarril de la cercana estación Siskiyou, también dispararon y mataron al ingeniero Sidney Bates y al fogonero Marvin Zeng. Un examen posterior realizado por el forense mostró un hecho perturbador. Los hombres asesinados intentaban rendirse cuando les dispararon, ya que las balas atravesaron primero sus brazos antes de impactar en sus cabezas.
Uno de los hermanos Doutramont más tarde hizo la siguiente declaración, dando detalles cristalinos del atraco fallido, de la siguiente manera. Roy presionó el detonador y la boca del túnel fue sacudida por una tremenda explosión. La explosión fue mucho más fuerte de lo planeado, tan severa que destrozó al empleado de correos en pedazos. Después tomé al bombero y retrocedí por la vía para desacoplar el vagón de correo, pero el aire gaseoso y lleno de humo era demasiado denso, así que lo llamé. Luego, el bombero y el ingeniero fueron llevados al coche. En segundos, vi a alguien acercarse con una linterna roja desde los vagones de pasajeros, aún en el túnel. Disparé al hombre, que era el conductor, con mi escopeta, y al mismo tiempo, Hugh le disparó con su Colt de .45. El hombre tambaleó y pude ver que estaba muriendo. Hugh se acercó a él y le disparó de nuevo, a sangre fría. El ingeniero fue devuelto a la cabina, y Hugh le dijo que adelantara el coche principal. Intentó hacer esto varias veces, pero las ruedas del motor simplemente giraban y los coches no lograban moverse. Luego, Hugh volvió a poner al ingeniero en el lado del suelo junto al bombero, mientras Ray y yo revisábamos la situación para ver qué se podía hacer para desacoplar el coche de correo y el motor. Pero no podíamos hacer nada. Regresamos al coche de correo y entramos por la parte delantera destrozada. Nuestras linternas no podían cortar el vapor y el humo, así que dejamos el coche de correo. Mientras tanto, Hugh ordenó al ingeniero regresar a la cabina. El fogonero estaba de pie junto al motor con los brazos en el aire. Ray y yo consultamos brevemente sobre lo que deberíamos hacer. Decidimos matar al fogonero. Ray le disparó 2 veces con el Colt. Hugh tenía cubierto al ingeniero y yo le grité que lo eliminara y luego nos largaríamos. No queríamos ningún testigo. Hugh le disparó al hombre en la cabeza con su escopeta. Luego huyamos a nuestro escondite, que estaba entre 2 y 3 millas al noreste de la entrada sur del túnel. A pesar de la violencia, el robo fracasó por completo. El tren no llevaba ninguna fortuna, y cuando un segundo conductor corrió a un teléfono de emergencia para alertar a los funcionarios en Ashland, los hermanos tuvieron que huir. Los inspectores postales federales llegaron rápidamente al área, los primeros en responder que descubrieron la escena del crimen. Durante casi 2 semanas, los Doutremonts permanecieron escondidos en la naturaleza, utilizando un refugio secreto que habían preparado con anticipación. Habían almacenado suficientes suministros para resistir las primeras búsquedas y por un tiempo pareció funcionar. Grupos armados y aviones del servicio forestal y del ejército buscaron en la áspera tierra y los densos bosques. Los soldados de la Guardia Nacional fueron de casa en casa, revisando graneros y molinos y casas de campo a lo largo de la carretera del Pacífico, pero los hermanos habían desaparecido sin dejar ni una sola pista. Eso es lo que todos creían. Hasta que se materializó una de las mayores hazañas del análisis temprano de la escena del crimen, llevando el trabajo de detective del mundo real a los últimos días del scene. Legend West. Mientras la cacería humana de los 3 hermanos asesinos se extendía durante 4 años de taffy de agua salada, los investigadores estaban trabajando con muchas pistas detrás de escena. La palabra en la ciudad hablaba de poca evidencia, pero gracias a las maniobras evasivas de los hermanos Doutremont, compró tiempo para los científicos forenses, para obtener pistas suficientes para resolver el caso. La ciencia forense apenas era una profesión respetada al inicio de los años rugientes. Más bien, las investigaciones de la escena del crimen dependían más del conocimiento práctico y las corazonadas que de los métodos científicos. Los oficiales de policía, detectives en formación y funcionarios locales trabajaban juntos, utilizando el sentido común y la sabiduría callejera para descubrir quién mató al ingeniero Sidney Bates y al bombero Marvin Sang. Una vez que comprendieron la gravedad del crimen, iniciaron una gran búsqueda, la más grande de su tipo en ese momento. La casa incluyó a investigadores de la compañía de trenes, ciudadanos locales, diputados del sheriff tanto de Oregón como de California, miembros de la Guardia Nacional de Oregón y policías de áreas cercanas. Probaron una nueva táctica, usando aviones para buscar a los fugitivos en el escabroso terreno de la montaña. Fue una de las primeras ocasiones en que las fuerzas del orden usaron aeronaves en una investigación.
En la escena del crimen, los oficiales encontraron los cuerpos de Bates y Tseng cerca del motor del tren, ambos asesinados con disparos en la cabeza. El frenador Coyle Johnson, que había estado viajando en el tren y accidentalmente se metió en la peligrosa situación, recibió 4 disparos en el estómago y más tarde murió a causa de estas heridas. También encontraron lo que quedaba del empleado de correos Elvin Daugherty dentro del vagón de correo quemado, asesinado por la explosión de dinamita que no reveló la riqueza que los ladrones esperaban. Durante el registro del área, los investigadores hallaron una pista inusual. Se habían arrastrado 3 bolsas de arpillera empapadas en creosota por el suelo, probablemente en un intento de evitar que los perros rastreadores siguieran su olor. Al ampliar su búsqueda, los oficiales encontraron una bolsa de viaje negra que aún tenía una etiqueta de envío de ferrocarril adjunta. Arrestaron e interrogaron a más de una docena de personas sobre el crimen, pero hicieron poco progreso en identificar quién realmente lo hizo. Aproximadamente a 2 millas al sur del túnel 13, las autoridades finalmente descubrieron su primera pista, encontrando una cabaña vacía, mostrando signos de que alguien la había usado recientemente. Creían que los ladrones se habían alojado allí mientras planeaban el atraco. Este hallazgo cambió la dirección de la investigación, ya que pronto descubrieron más campamentos, probablemente utilizados como refugios temporales mientras los criminales escapaban. Una minuciosa búsqueda de la escena del crimen y los escondites permitió recolectar pruebas clave. Entre los objetos encontrados en el túnel 13 estaban una pistola automática, Colt, de calibre .45, petos de la marca Payday, un detonador, cable con fusible y tapas, varias vainas de bala de calibre .45 y cartuchos de escopeta de calibre 12. Los investigadores también recolectaron varios artículos de la cabaña y los campamentos cercanos, incluyendo una toalla, un traje de unión, 3 bolsas de manta de lona marrón, un abrigo quemado, guantes de cuero, calcetines, una maleta y 2 latas. Quizás lo más perturbador, encontraron 3 pedazos de alambre y hueso en la chimenea de la cabaña, sugiriendo las medidas extremas que los fugitivos habían tomado para ocultar sus rastros. A pesar de todas estas pruebas, los hermanos Dautremont seguían siendo difíciles de encontrar, desapareciendo en la naturaleza mientras las fuerzas del orden intentaban reconstruir a dónde se habían ido. La mayor cacería de hombres en la historia de la región tuvo que ampliar aún más su alcance, esta vez cruzando el estanque y adentrándose en la academia. Después de que los funcionarios recogieron y organizaron todas las pruebas de la escena del crimen, comprendieron claramente cómo ocurrió el mortal robo del tren. Sin embargo, se enfrentaron a un gran problema. Desconocían al responsable. Sin sospechosos claros, las fuerzas del orden tomaron una decisión inusual. Pidieron ayuda a Edward Oscar Heinrich, un profesor de química en la Universidad de California, Berkeley. A los 42 años, Heinrich ya había ayudado a Southern Pacific Railroad a resolver robos de trenes menores. Pero este caso sería su reto más arduo hasta el momento. En ese entonces, la ciencia forense como la actual apenas iniciaba. Aunque los laboratorios de crimen existían en algunas partes de Europa, Estados Unidos aún no contaba con un departamento forense oficial. El laboratorio de crímenes del FBI se estableció en 1932. Esto significaba que pedirle a un profesor universitario que ayudara con un caso tan importante era una decisión poco común pero creativa. Heinrich, conocido por sus métodos cuidadosos y científicos, examinó a fondo cada evidencia que recibió. Durante mucho tiempo, estos exámenes solo se compartieron a través de informes de periódicos no verificados. Sin embargo, su análisis oficial finalmente fue archivado y recientemente desenterrado. Ahora tenemos extractos completos de sus hallazgos, incluyendo el siguiente resumen, escrito por el mismo Heinrich, que precisó el perfil exacto de los presuntos asesinos. El resumen dice lo siguiente. En el bolsillo para lápices, en el lado izquierdo del bolsillo del reloj, en el peto frontal izquierdo del mono, encontré un recibo de una carta registrada, con matasellos de Eugene, Oregon, 14 de septiembre de 1923, registrada. Este recibo tiene el número 2361 y está inicializado por el jefe de correos, el señor B. A partir de un examen microscópico del polvo, cabello y fibras recolectadas de los bolsillos, análisis químico de las manchas en la prenda y un estudio del ajuste de su prenda inducido por el uso,
Soy de la opinión de que el portador y dueño era un leñador empleado en un campamento de tala de abetos o pieles. Lo calculé sujeto a revisión, con más datos que podrían encontrarse. Ser un hombre blanco, no más de 5 pies 10 pulgadas de alto, probablemente más bajo. Peso no más de 165 libras, quizás menos. Edad entre 21 y 25. Cuando viste ropa de ciudad, es un vestidor cuidadoso, de apariencia pulcra. Tiene cabello castaño claro medio, tez clara, tiene cejas castañas claras, bien desarrolladas, y manos y pies pequeños. Descubrí que los tirantes del overol se manejaban exclusivamente desde el lado izquierdo. Además, los bolsillos izquierdos son los más utilizados. También descubrí que el tirante izquierdo se coloca 3/4 de pulgada más alto sobre el hombro izquierdo que el derecho. Los objetos hallados en la escena del crimen brindaron a los investigadores más que solo pruebas físicas. Revelaron información detallada sobre al menos un sospechoso. El par de petos mostraba desgaste solo en el lado derecho, lo que sugiere que la persona que los usaba probablemente se apoyaba en un árbol mientras cortaba madera, una posición típica para un leñador zurdo. El tamaño general ayudó a adivinar la altura y el peso del sospechoso, y encontrar recortes de uñas cortadas de manera ordenada en los bolsillos indicaban a alguien que se preocupaba por su aseo personal. Sin embargo, la pista más importante provino de un recibo descubierto en uno de los bolsillos. Mostraba una orden de dinero de $50 enviada por Roy Dautremont a su hermano menor, Hugh, en Lakewood, Nuevo México, el 14 de septiembre de 1923. Este hallazgo probó la primera conexión directa entre la escena del crimen y los hermanos Dautremont. El mencionado profesor Edward Oscar Heinrich, utilizando sus métodos forenses de vanguardia para esa época, estudió cuidadosamente nuevas piezas de evidencia. Comparó diferentes muestras de escritura, observó huellas dactilares, estudió balas y casquillos de bala, e incluso recuperó el número de serie de la pistola encontrada. Estas técnicas, que ahora son comunes en las investigaciones modernas de crímenes, ayudaron a Heinrich a construir una imagen más clara de los sospechosos y sus actividades. Finalmente, los investigadores fueron llevados al padre de los hermanos, Paul Dautremont, quien confirmó que sus 3 hijos trabajaban como leñadores y que Roy era zurdo, coincidiendo con lo que habían deducido de las pruebas. La pistola Colt de calibre .45 encontrada en la escena del crimen fue rastreada hasta alguien llamado William Elliot, pero el análisis de la escritura mostró que Elliot era en realidad Roy Dautremont, usando un nombre falso. ¿Te suena familiar? Nuevas evidencias relacionaron a Roy con una maleta que él mismo se había enviado ese año. El cabello encontrado en el mono colocó a Roy en la escena del crimen, mientras que la escritura en los recibos de suministros conectó a Hugh con la cabaña donde habían planeado el robo. A medida que los descubrimientos de Heinrich se hicieron públicos, la gente comenzó a llamarlo el mago de Berkeley y el Edison de la detección de crímenes. Su trabajo en el caso fue tan influyente que, ese mismo año, Los Ángeles creó el primer laboratorio de crímenes policiales en los Estados Unidos. Su director, August Vollmer, había estudiado bajo Heinrich y también lideró el departamento de policía de Berkeley. Aunque las pruebas forenses demostraban fuertemente que los hermanos Dautremont cometieron el robo y los asesinatos, encontrarlos resultó mucho más difícil. Los 3 hombres desaparecieron sin dejar rastro, a pesar de la evidencia existente. El gobierno federal seguía aumentando la apuesta, ofreciendo una recompensa de $6,000, más un extra de $7,000 de Southern Pacific Railroad y 900 de la Railway Express Company. A estas alturas, el caso había ganado atención en todo el país, y los investigadores recibieron muchos consejos de personas que afirmaban haber visto a los fugitivos. Los funcionarios siguieron cada pista, pero ninguna llevó a la captura de los hermanos. En un último intento por encontrarlos, el gobierno de los Estados Unidos imprimió más de 2 millones de carteles de Se Busca en 6 idiomas diferentes y los envió alrededor del mundo. A pesar de este enorme esfuerzo, los Dautremonts permanecieron ocultos, dejando a las autoridades luchando por averiguar qué hacer a continuación. Por meses, los funcionarios llegaron a un estancamiento. Los hermanos Dautremont desaparecieron sin dejar rastro, y a pesar de los carteles de Se Busca, no surgieron pistas sólidas.
Cuando las autoridades comenzaban a perder la esperanza, llegó un golpe de suerte inesperado de Thomas Reynolds, un cabo del ejército de Estados Unidos. Mientras estaba estacionado en la isla de Alcatraz, en San Francisco, Reynolds vio un cartel de Se Busca y reconoció a Hugh D'Outremont como alguien con quien había servido en Filipinas, donde Hugh había usado el nombre de James Price. Reynolds informó rápidamente a sus superiores y en menos de 6 horas Hugh D'Outremont fue arrestado. Aunque admitió su verdadera identidad, logró retrasar su regreso a Oregón hasta marzo de 1927. Una vez de regreso en el estado, fue juzgado y encontrado culpable de asesinato en primer grado. Aunque Hugh afirmó que no sabía dónde estaban sus hermanos, su captura llevó a las autoridades federales a emitir nuevos carteles de buscados. Solo 2 meses después, una pista anónima guió a los investigadores a Portsmouth, Ohio, donde encontraron a Ray y Roy D'Outremont viviendo bajo nombres falsos, Clarence y Elmer Goodwin, en la cercana Steubenville. Los agentes del FBI atraparon a los hermanos el 8 de junio de 1927, rindiéndose sin pelear. Tras ser capturados, los gemelos revelaron que inicialmente huyeron a Detroit luego del fallido asalto al tren. Ray se casó y se estableció en Hanging Rock, Ohio. Roy se unió a él meses después. Moviéndose entre Portsmouth y Steubenville para evitar ser atrapados, su suerte terminó cuando se publicaron nuevos carteles. Ray incluso había intentado cambiar su apariencia decolorándose el cabello, pero este disfraz terminó en futilidad. Los hermanos fueron enviados de vuelta al condado de Jackson, Oregón, para enfrentar cargos por los crímenes durante la masacre de Siskiyou. Su regreso ocurrió al mismo tiempo que el juicio por asesinato de Hugh, aunque esta información se le ocultó. Hugh fue encontrado culpable de asesinato en primer grado con el jurado sugiriendo misericordia. Ray y Roy se declararon culpables en lugar de luchar contra los cargos. Los 3 fueron condenados a cadena perpetua en la penitenciaría del estado de Oregón, en Salem. Sin embargo, no todos coincidieron con la decisión. Muchos pidieron que los 3 hombres recibieran la pena capital por sus transgresiones. Lo siguiente fue escrito en un periódico local de San Francisco poco después del fallo final. Ha habido mucha insatisfacción por el hecho de que los hermanos D'Outremont hayan escapado de la pena de muerte por su crimen en el robo y los asesinatos que acompañaron su ataque criminal a un tren del Southern Pacific. Fue uno de los crímenes más cobardes y despreciables en la historia reciente, e involucró el asesinato de 3 trabajadores, cuyas muertes ni siquiera eran necesarias para llevar a cabo el robo. Somos de la opinión de que la llamada confesión de Hugh D'Outremont lleva en su rostro un cierto fanfarroneo irreal e insinceridad. Esto debería hacer que se le considere muy sospechoso. La pregunta presentada por este caso no es muy fácil de resolver. Por muchas razones, parecería mejor que el delito se hubiera demostrado contra ellos por el Estado, si solo fuera con el propósito de mostrar a los inclinados a la criminalidad que, a la larga, una carrera delictiva no es una carrera rentable. Es muy importante que esta lección se imprima en la juventud vacilante, y no nos parece que el método adoptado para terminar el caso D'Outremont fue el mejor método. De alguna manera, el castigo no parece ajustarse al delito. Boletín de San Francisco, de julio a diciembre, edición de 1927. Después de más de 30 años en prisión, fue liberado bajo libertad condicional en 1958. Se mudó a San Francisco y consiguió un trabajo como impresor, pero su libertad no duró mucho tiempo. Solo 3 meses después de su liberación, los médicos le diagnosticaron cáncer de estómago y murió el 30 de marzo de 1959. El tiempo de Roy en prisión le afectó aún más duramente. En 1949, los médicos le diagnosticaron esquizofrenia y lo trasladaron al Hospital Estatal de Oregón en Salem. Después de una lobotomía frontal, quedó discapacitado de forma permanente y sin capacidad de cuidarse a sí mismo. En 1979, se trasladó a un asilo de ancianos en Salem requiriendo atención permanente. Finalmente recibió la libertad condicional en marzo de 1983, aunque permaneció en la instalación donde había vivido por años. Roy D'Outremont falleció allí el 17 de junio de 1983 a los 83 años. Ray fue el último hermano en ser liberado de prisión el 27 de octubre de 1961.
Cuando los reporteros le preguntaron cómo se sentía al ser libre, tuvo problemas para encontrar palabras antes de finalmente decir: estoy tratando de pensar en algo que decir. Puedes imaginar cómo se siente, ¿no? Pero una cosa es segura: por el resto de mi vida lucharé con la pregunta de qué nos poseyó para hacer tal cosa. Tras su liberación, Ray se radicó en Eugene, Oregon, con un empleo de medio tiempo como conserje en la Universidad de Oregon. Pasó gran parte de sus últimos años pintando y aprendiendo francés y español. En 1972, le pidió al entonces gobernador Tom McCall que le concediera plena libertad antes de morir, y su solicitud fue aprobada. Ray d'Outremont falleció a los 84 años en un asilo de ancianos en Eugene el 20 de diciembre de 1984. Los tres hermanos, cuyo robo fallido llevó a uno de los crímenes más notorios de Oregon, al fin fueron sepultados juntos. Descansan junto a su madre en el cementerio conmemorativo Belcrest en Salem, Oregon. El fallido robo de los hermanos d'Outremont y la posterior cacería humana marcaron un momento crucial en la historia criminal estadounidense. Como los últimos grandes ladrones de trenes de la era del Viejo Oeste, inconscientemente se convirtieron en el puente entre dos periodos distintos de la aplicación de la ley. El caso contra ellos, construido en gran parte a través del innovador trabajo forense del profesor Heinrich, señaló el fin de las investigaciones basadas principalmente en corazonadas y testimonios de testigos. En cambio, inauguró la era moderna de la resolución de crímenes científicos que dominaría el siglo XX. El análisis metódico de la escena del crimen, la escritura y las pruebas físicas que llevaron a su captura representaron el último clavo en el ataúd para los forajidos, que alguna vez confiaron en la vasta naturaleza y la comunicación limitada para escapar de la justicia. A medida que los d'Outremont fueron capturados, juzgados y encarcelados, también América cerró firmemente el capítulo de su salvaje y sin ley pasado fronterizo, cambiando revólveres y carteles de buscados por microscopios y laboratorios de crimen, una transformación tan profunda como inevitable. El Viejo Oeste al fin se renovaba.